Hace 13 años mi hijo Tomás aprendió a silbar antes de hablar y él se comunicaba conmigo silbando. Y yo desde ahí empecé a hacerme una pregunta de por qué, o si existía un protolenguaje, si había herramientas de comunicación a través del silbido. Y ahí fue que empecé a encontrar comunidades. Encontré un canadiense, Julian Meyer, que las identifica hace muchos años por el mundo, y a través de él he leído un montón de estas culturas. Pero la pregunta inicial surgió porque mi hijo aprendió a silbar antes que hablar y se comunicaba conmigo a través de silbidos. Y tuvieron que pasar muchos años para tener la oportunidad de visitar una comunidad de estas. Cuando el año pasado se presentó, como digamos, la oportunidad de viajar al laboratorio de Oaxaca, lo primero que yo pensé fue en la comunidad mazateca y el lenguaje silbado, tratando de retomar la pregunta que me formuló mi hijo antes de cumplir un año. A los 7 meses de edad aprendí a silbar. Cuando Catalina y Jerónimo me invitan a hacer la exposición aquí en la sala C, decidimos no traer ningún silbido de la Sierra Mazateca. Y para eso, para poder hablar como de un lenguaje silbado, entonces decidimos, digamos, enseñarle a nuestro castellano o tratar de generar una traducción de nuestro castellano con silbidos. O sea, creamos un lenguaje silbado propio. Nosotros queríamos hablar de lo que aprendimos allá, de una epistemología, de una herramienta y una tecnología que para nosotros es ajena, y que el castellano, que es el recién llegado, tiene mucho por aprender de las tecnologías y las herramientas y sobre todo los lenguajes en este continente. Entonces, el lenguaje que construimos acá es una adaptación de los conocimientos o de las epistemologías que yo identifiqué en la Sierra Mazateca, aplicados a mi forma de hablar o a mi castellano. Digamos que el mazateco tiene una facilidad para tener una herramienta, una extensión al lenguaje silbado, porque es un lenguaje tonal, como casi todas las lenguas mesoamericanas. Pero el castellano tiene una complicación, ¿cierto? También el mazateco, el castellano tiene una complicación en ese sentido, pues. El mazateco es un lenguaje tonal, y digamos que nosotros lo dividimos es por sílabas. El mazateco se construye a través de sufijos, prefijos y posfijos y con conceptos, ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos el castellano como significado y significante. Nuestra construcción semántica es esa, significado y significante a través de palabras. Digamos que el mazateco se construye por aglomeración y por conceptos y por el orden de esos conceptos. Entonces tiene que ver mucho más con la construcción a través de imágenes. Y eso también les facilita tener como una extensión el lenguaje silbado. Entonces, en este caso, el reto también era como desde el castellano, cómo forzar el castellano a aprender un lenguaje silbado, a hacer una traducción al lenguaje silbado desde nuestra lengua materna. Lo que decidimos fue también utilizar conceptos. Entonces dábamos, como para hacer esa construcción semántica, dábamos unas representaciones según conceptos. Entonces, por ejemplo, tiempo se asemeja al latido del corazón. Y ahí creamos, a partir de un concepto, la palabra tiempo silbada. Y esa fue como, en esa escala de valores, cómo decidimos arrimarnos o acercarnos a la palabra tiempo a través de un sonido. Y así decidimos representar esa palabra.